Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Continuamos aquí con lo prometido. Hace unos días, pienso que un par de semanas, hemos tenido un encuentro con Fray Claudio, que nos ha compartido de una forma muy clara y detallada la doctrina católica al respecto del infierno. Seguramente ustedes recordarán, se ha tocado varios temas al respecto del Sheol, del infierno, el descenso de Jesucristo a los infiernos, la liberación de aquellos que estaban allí aguardando justamente al Mesías. Y pues si no lo han visto pueden pasarse por este video, ¿no? Que se llama Demonólogo al respecto del infierno, ¿no? Padre Byron y Fray Claudio, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar esto y ya el día de hoy vamos a continuar. Fray Claudio, lo he dicho hace un momento, pues ha hecho una explicación no de otra cosa, sino de la doctrina católica. Y uno puede encontrar allí mucha verdad, puesto que está con base a la doctrina, a los documentos magisteriales, a la dogmática, y esto realmente nos ayuda a ver de una forma meridianamente clara cuál es la postura de la Iglesia al respecto. Y así nos evitamos pues es que por aquí se dice una cosa, por aquí alguien una revelación diciendo algo que quizá no va acorde a lo que dice la iglesia. Entonces primero lo seguro, lo firme, ¿no? Que es la revelación pública, universal de nuestro Señor Jesucristo, y luego las revelaciones privadas se convierten solamente en un acompañamiento o en un añadido solamente, pero nunca en contraposición o aumentando algo o peor aún, ¿no? Diciendo nuevas cosas al respecto, ¿no? De la revelación, sino siempre a mejor entender aquella revelación pública, ¿no? Lo decimos porque por allí pueden haber personas que lamentablemente con base en otras cosas y no en la doctrina de la iglesia, dicen cosas al respecto que no son acordes a la doctrina del infierno. Fray Claudio entonces se encuentra aquí junto a mí, lo van a ver en este momento. Sean bienvenidos a este programa, continuando en esta segunda parte del tema sobre el infierno. Fray Claudio, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, Padre Byron. Un gusto estar con usted y gracias por abrirme de nuevo un espacio en su página y también a ustedes, hermanos, por abrirme sus casas y sus corazones para compartir esta belleza. Ahora hablábamos fuera de cámaras, el Padre Byron y mi persona, que estoy maravillado de la sinfonía de verdad que es la doctrina católica, donde nada sobra, nada falta, todo está armónicamente sincronizado. Y entonces es algo que es un deber nuestro compartirlo, como dice el prólogo del Evangelio según San Lucas, para que ustedes conozcan la solidez de la tradición que hemos recibido. Vamos a beber el agua limpia, la palabra viva, de la Sagrada Escritura y de la Santa Tradición. Ahí tenemos que beber porque es lo que nos va a dar una fe firme y limpia, rechazando todo charco sucio, toda fuente espuria. Entonces vamos una vez más a recurrir al depósito de la fe, a la Sagrada Tradición, a la Santa Palabra de Dios, y todo esto custodiado por el Magisterio. Un saludo a todos, donde quiera que se encuentren. Sea muy bienvenido, Fray Claudio. Para nosotros también es un gusto, pues que alguien que ha estudiado esto pues pueda compartir con nosotros y también aclarar de una manera, digamos, nosotros ya entendiendo, normalmente me refiero, no digo nosotros, al público en general, pues el sentido de la fe, ¿no? Ya entender evidentemente lo que la iglesia nos dice justamente en lo referente al infierno, pero luego poder desmenuzarlo, profundizarlo y también lo que la iglesia ha elaborado durante tanto tiempo en este magisterio justamente de enseñar. Yo tenía una pregunta personal para Fray Claudio, y esto me parece interesante, ¿no? Y es al respecto de lo siguiente. Por ahí había visto algo al respecto de que hacían una crítica de la postura, digamos, que tiene personalmente o en algunos puntos el padre Fortea o el padre Gabriel Amors, ¿no? Entonces yo me recuerdo, hace algunos años hablaba con un exorcista, usted creo que también le conoce al padre
Javier Luzón, ¿no? Actualmente ya no es exorcista, ¿no? Pero lo fue y ha escrito, ha hablado mucho también al respecto, tiene también como su interés por esto. Y él decía que hay como corrientes, inclusive en una corriente más específica en Latinoamérica, otra corriente de exorcismos, digamos, o de el estilo de ejercer el exorcismo o el ministerio de liberación, también en Europa y esto. Eh, Solamente como un dato, porque quizás esto de aquí pueda abrir luego para hablar también de esto en un futuro, ¿no? Y si las personas también están interesadas al respecto, pues para saberlo, se puede hablar de algunas posturas personales al respecto o alguna corriente específica al respecto del ejercicio del exorcismo. Lo pregunto porque en el video anterior se dijo algo al respecto, ¿no? Y algunas personas han estado preguntando eso. ¿Acaso el padre Byron o el padre Claudio están en contra de todo lo que dice el padre Fortea o todo lo que dice el padre Gabriel Amort o todo lo que dice tal exorcista, ¿no? Entonces, para aclarar esto, ¿no? Que de principio yo tengo que decirlo que evidentemente yo no estoy en contra de ellos tienen mucha sabiduría, tienen muchísimo que aportar, ¿no? Pero haciendo también un análisis de ciertas cosas que son concretamente según manda la iglesia y otras que vienen de su propia de su propio ingenio, ¿no? Que es algo lícito en cierto punto, ¿no? Entonces, básicamente eso, Fray Claudio. Ok, hay un adagio de Santo Tomás que me gusta mucho. Dice así en latín, dice, quid recipitur ad modum recipienti recipitur. Parece un trabalenguas, pero el sentido es precioso. Dice, aquel que recibe, recibe al modo o según la forma de su recipiente. Entonces, acordémonos que la palabra y el fenómeno de la comunicación, por cierto, yo soy también comunicador, esa es mi primera profesión. Yo no he hablado sobre mis credenciales porque no estoy para predicarme a mí mismo, sino para predicar a Cristo, pero soy graduado en 5 especialidades. Eh, para que sepan que no están hablando con un papanatas, sino con alguien que honestamente busca la verdad. Entonces, la palabra es 50% del que la dice y 50% del que la recibe. Afirmé, y ellos mismos lo afirman, tener sesgo pentecostal. Y tener sesgo pentecostal no es nada malo. ¿Qué significa tener sesgo pentecostal? Significa tener influencia de pensamiento pentecostal en su pensar y su quehacer intelectual. Ahora, habría que detectar qué tanta influencia tienen, si es influencia leve, influencia media o influencia profunda. Yo les puedo decir que la influencia de ambos es leve. Entonces, yo cuando dije que el padre Amor y el padre Fortea tienen sesgo pentecostal, en ningún sentido los estoy desautorizando. De hecho, el padre Fortea es amigo personal y estudiamos juntos en Roma. De hecho, él visitaba mi biblioteca personal, que tengo una extensa biblioteca sobre la demonología. Inclusive intercambiábamos volúmenes y él me recomendó algunos volúmenes que faltaban en mi biblioteca personal. Entonces, no es desautorización, sino es simplemente un reconocer que en su pensamiento hay influencia pentecostal. Y la influencia pentecostal sabemos que es extracatólica, que es de línea anglicana, bautista, metodista, pentecostal y de tercera ola. Entonces ahora aquí sí voy a la pregunta que hace el padre Byron. En realidad la exorcística como tal solo tiene una única línea o debería tener una única línea y es la línea del depósito de la fe. Ahora, en la práctica, que se llama la odegética, o sea, en el quehacer pastoral, en América Latina hay líneas. Pero ¿por qué se han generado líneas? Porque nosotros perdimos la tradición exorcística. O sea, se cortó. Antes del Concilio Vaticano II ya había un deterioro amplio en la formación exorcística en general, a nivel de teología mística y ascética en los seminarios, y ya había muy pocos exorcistas formados. Entonces se cortó
los obispos no nombraron más exorcistas. Pasamos muchos años sin exorcistas en nuestras diócesis y de un momento a otro, más por iniciativa de Juan Pablo II y por iniciativa del padre Amor. Acuérdense que el padre Amor tiene un gran mérito en haber fundado la Asociación Internacional de Exorcistas, y también el caso de Annalise Michel, que hizo mucha bulla en el mundo y por el cual se renovó la cenicienta de los rituales litúrgicos, que era el ritual de exorcismo. Bueno, se reactivó y se puso de nuevo sobre el tapete el discurso sobre el exorcismo. Y entonces hubo imperativos, es decir, órdenes directas desde Roma a los obispos a través de los nuncios para que se nombraran exorcistas. Y los obispos de América Latina han sido muy obedientes, han nombrado exorcistas. ¿Cuál ha sido el problema? Ya, y te nombran exorcista, pero no tengo nadie que me enseñe, no tengo literatura para prepararme doctrinalmente según el depósito de la fe en cómo ser exorcista. Entonces, ¿qué pasó? Algunos colegas sacerdotes que empezaron el ministerio, y esta realidad también se está viviendo en Italia, en España y en África, y también en China, que parece que también el pentecostalismo está fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a leer libros pentecostales, porque literatura pentecostal sobre el tema hay mucha, especialmente de lo que se llama el neopentecostalismo o pentecostales de tercera ola, que tienen una línea que se llama combate espiritual. Entonces, asumieron teología y práctica pentecostal y la empezaron a aplicar. Entonces, hay, sí, en la práctica dos líneas, los que seguimos la línea ortodoxa y los que siguen la línea influenciada por el pentecostalismo. En mi caso, pues yo tuve una ventaja. Yo, antes de ser exorcista, fui demonólogo. Y yo cuando hice mi quinta especialización en Roma, estudié ciencia de las religiones comparadas y hice mi tesis sobre demonología comparativa. Entonces, mi formación académica, intelectual y pastoral es italiana, es europea. Entonces, tuve la suerte de beber de las fuentes puras del depósito de la fe, y también como la especialización que hice fue ciencia de las religiones comparadas. Por cierto, soy experto en teología y en filosofía oriental. Esa fue mi especialización, así que el mundo del Oriente lo conozco bien y lo he estudiado de arriba a cabeza, lo he comparado. Esa ha sido mi especialidad, y mi tesis fue de demonología comparativa interreligiosa, así que mi ámbito de demonólogo no es solo católico, sino tengo competencia porque he estudiado todas las religiones del mundo. Entonces eso me permite comparar y saber qué es católico y qué no es católico, discriminar. Y una de las cosas que más he estudiado es el pentecostalismo, me preocupa mucho la gran influencia pentecostal que hay en la iglesia latinoamericana en general, pero sobre todo en algunos exorcistas. Ahora, gracias a Dios que el Señor escuchó mis súplicas, porque en eso la Asociación Internacional de Exorcistas ya metió mano en América Latina, especialmente a través de la Arquidiócesis de México, y ya hay formación mensual y anual excelente, ortodoxa, y ya se publicó también el directorio general para exorcistas de la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces ya hay un proceso de ortodoxia que está ayudando a los exorcistas latinoamericanos a corregir sus posturas. Porque cuando uno ejerce el ministerio de exorcista es un ministerio muy delicado que requiere, uno, por un lado, la práctica, tener un exorcista antiguo que te enseñe cómo se hacen las cosas en la Iglesia Católica, qué es prudente y qué no es prudente. Y también necesita uno un contenido doctrinal eh, puro. Y si uno mezcla doctrina católica con doctrina pentecostal, y la amalgamasa y la aplica, pues puede cometer muchos errores.
Entonces, el padre Amor y el padre, ¿cómo es que se llama? Fortea, ambos han admitido que han sido afines a la renovación carismática. Basta leer cualquiera de sus libros para darse cuenta que tienen grande influencia del pentecostalismo de segunda ola, es decir, el pentecostalismo de la renovación carismática. Y ahora, en sus libros hay mezcla de recta doctrina y luego hay lo que se llama hipótesis teológicas sesgadas por el pentecostalismo. Ahora, esto es válido hacerlo, porque los que somos teólogos e investigadores, uno, partimos de una base doctrinal, por cierto, es la base que hoy expuse, referente al infierno, pero después no estamos amarrados para lanzar nuevas hipótesis sobre temas que están todavía en debate. Pero atención, siempre le tenemos que dejar la última palabra a el magisterio, que es el que da la visión final. Entonces hay posturas, por ejemplo, sobre el uso de personas con presuntos carismas en el Padre Amor, que son criticables, yo las critico. Hay también posturas sobre el uso de pseudo carismas en el Padre Fortea, que yo las critico. Hay también posturas sobre cadenas intergeneracionales en el Padre Luzón, que yo también las critico. ¿Por qué? Porque es mi especialidad, esto es influencia pentecostal y que viene de principios teológicos errados y que lleva a prácticas exorcísticas erradas. Sin embargo, la crítica que yo les hago es intelectual, no es falacia ad hominem, no es hacia sus personas. Personas los respeto. De hecho, llevé clases con el padre Amor, tengo todos sus libros y los he leído todos. Soy amigo personal también, así me considero, del padre Fortea. Compartimos libros y amistad allá en Roma. He leído también la mayoría de sus libros, no todos. La parte de novelística no la he leído, pero la parte exorcística sí, la mayoría. Y les digo, ambos son grandes expositores y su doctrina es bastante ortodoxa, pero sí tienen algunas ideas influenciadas por lo pentecostal que son criticables. Ahora, esto no tiene ningún problema y a nadie debe de asustar. Cualquiera de ustedes en cualquier momento me puede decir, padre, también a usted le vi cierto sesgo en tal postura que usted eh, expuso el otro día. No somos sabios como para saberlo todo, no somos omniscientes y podemos tener lapsus, es decir, espacios donde todavía no hemos entendido o nuestra fe no está al 100% con lo de la iglesia. Y por otro lado, la iglesia nos permite tener libertad teológica para la investigación. Entonces, proponemos. Y cuando yo escribo un libro, puedo proponer, llaman teologúmenos, hipótesis nueva. Pero al final, como hacemos en las tesis de las universidades pontificias, siempre tengo que poner en todo lo dicho, ya que son hipótesis teológicas, me someto a el último criterio de la Santa Sede, representada en él la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si se hace una investigación teológica y se proponen hipótesis teológicas en obediencia a la Iglesia y teniendo como base el depósito de la fe, no hay este problema. Ujú. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que el espectador que ve los videos y que lee los libros no tiene la capacidad de discernir qué es doctrina y qué es hipótesis personal. Entonces, asume todo el paquete y ahí viene el problema. Entonces, asumo como verdadero y como doctrinal cuando hay partes que no son de la doctrina católica. ¿Qué es lo mejor? Y aquí es el criterio que yo recomiendo, es ver al depósito de la fe. Por ejemplo, yo afirmé y lo sigo afirmando, que conozco el depósito de la fe en materia exorcística, que el concepto de oración de liberación no pertenece al depósito de la fe. Y si alguien lo encuentra
que me corrija, pero en tantos años de estudio, en 21 años de ser exorcista, eh, no he encontrado, y de ser investigador y académico, yo soy más académico que pastoralista, no he encontrado tal concepto en el depósito de la fe. Este concepto es rastreable en la segunda ola pentecostal, a partir del año 1950. Ahí fue que entró. Salió de Estados Unidos, en los años 70 contagió a toda América Latina y se trasladó a España, a Italia, a África. África está también muy tocada por el pentecostalismo y también ahora el Oriente. Habría que hacer todo un estudio sobre las bondades, porque hay cosas buenas y cosas no tan buenas que ha aportado el pentecostalismo a la Iglesia Católica, pero yo, al menos esta es mi postura personal, y creo que es tan respetable como la postura del padre Fortea o la del padre Amor. Yo, mi postura personal, intento ser purista, en el sentido de yo me quedo con el depósito de la fe y cuando detecto influencias que no son católicas, yo las excluyo de mi discurso doctrinal y de mi práctica pastoral. ¿Por qué? Porque he detectado a lo largo de los años que es camino seguro el depósito de la fe. Ahora, cuando hay que criticar algo, también lo critico con fundamento y por eso les he dado, creo que suficientes fuentes para que se quiebre la cabeza. Muchas gracias, Fray Claudio. Está clarísimo. Como resumen, solamente también para comunicar a las personas, ¿no? En cuanto al padre Gabriel Amort, al padre Fortea, ¿no? En ningún momento nosotros hemos como intentado desautorizarlos o decir que lo que ellos dicen nos sirve o algo parecido en absoluto, para nada, ¿no? Más bien es de una riqueza muy grande, muy aconsejable. Ustedes han visto otros videos míos donde también he hablado al respecto y siempre los aconsejo, ¿no? Solamente explicar esos matices al respecto de lo que es la doctrina católica, que ellos también la conocen muy bien, o sea, no son heterodoxos en el sentido de la doctrina, el depósito de la fe y de esto, son católicos, son muy buenos, ¿no? Sacerdotes, pero como se ha dicho, ¿no? Puede tener alguna influencia que le puede enriquecer en cierto punto, ¿no? En su ejercicio del ministerio, pero también que podría de alguna manera venir una hipótesis no católica que podría hacer poner en riesgo no la doctrina o el depósito de la fe, sino más bien la praxis al respecto o la comprensión de ciertos fenómenos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Del resto, pues, o sea, estamos muy claros y en comunión con la iglesia y ellos también con la iglesia católica, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Ahora, padre, la exusía, así se llama técnicamente, la autoridad y la dinamis y el poder que Cristo delegó a la iglesia y la iglesia al obispo y el obispo a nosotros los exorcistas, independientemente de la postura teológica, sea ortodoxa o no, no se ve mermada, porque cada vez que uno hace un exorcismo, el que actúa es Cristo. Entonces, el hecho de que tengamos posturas a veces no tan claras o a veces mezcladas, no afecta el ejercicio exorcístico. El poder de Cristo es regio y siempre que uno lo haga con humildad y con fe es efectivo. Pero todos los que ejercemos este ministerio tenemos que pasar un camino de purificación en lo doctrinal y en lo práctico y nadie es 100% católico. Siempre hay algunas migajitas de cosas que se van colando y por eso hago hincapié en la necesidad de la formación permanente de los exorcistas y en este sentido aplaudo el trabajo que está haciendo la Asociación Internacional de Exorcistas, que yo leí ya íntegramente el directorio en su versión italiana y en su versión española y estoy de acuerdo totalmente. Es un trabajo hecho durante 8 años por todos los exorcistas del mundo y por exorcistas europeos que no perdieron la tradición, que desde Cristo hasta la actualidad han tenido exorcistas continuamente y se han traspasado el oficio y se han enseñado uno al otro. Entonces, son fuentes seguras
de cómo hacer las cosas. Y por otro lado, también las fuentes doctrinales que hay en Europa son increíbles. Desgraciadamente en español tenemos muy pocos libros que son al 100% fidedignos en cuanto a exorcística. Y por eso esta labor que está haciendo la asociación es increíble, la aplaudo. Y finalmente le pido a la gente que ore por nosotros. Ahora, atención, no idealicen a los exorcistas. Padre, uno es más porque es exorcista. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos servidores de Cristo simplemente. Es tan digno ponerse a barrer la iglesia como realizar un exorcismo. Aquí lo que implica, lo importante es el amor y el servicio. Entonces la gente se equivoca al creer que los que somos exorcistas somos como super sacerdotes o pretender que todos lo sabemos. Esto es falso. Yo tengo un área de conocimiento específico, pero si ustedes me preguntan de otras cosas, yo con honestidad tengo que decir, no las conozco. Entonces, ayúdennos a ser humildes, no nos suban en un pedestal, no crean que somos super sacerdotes o que somos mejor que los otros sacerdotes. No, cualquier sacerdote por ordenación tiene lo necesario para recibir el ministerio de exorcista. ¿Por qué no todos lo reciben? Ahí está, por un lado, uno, la voluntad de Dios, dos, la escogencia del obispo y tres, algo que sí es importante, la preparación específica que hay que tener. Yo tuve una gran ventaja y es haber sido formado intelectualmente antes de que me fuera confiado el ministerio. A la mayoría de mis compañeros latinoamericanos, y lo sé porque he hablado con muchos, más de 70, la experiencia ha sido al revés. Han sido nombrados y después a ver de a dónde busco formarme. Y entonces en esa búsqueda se cometen muchos errores doctrinales y prácticos, pero si son hechos con buena intención, yo también he tenido que corregir a lo largo de mi ministerio exorcístico muchas cosas que no estaban al 100%. Esto no es ningún problema, esto es conversión. Todo pastor se tiene que convertir litúrgicamente, moralmente. Por eso oren por nosotros y pídale al Señor, como decía San Pablo, que guiándose a otros a la meta, no nos quedemos descalificados, porque las tentaciones del ministerio exorcístico son muchas. El mal también nos quiere destruir. Entonces continuamos, Fray Claudio, podemos avanzar. Está todo este público aquí ávido de escuchar también la segunda parte del infierno. Así que con mucha atención vamos a estar aquí. Perfecto, de antemano pido disculpas. Algunos me han dicho que los videos son muy densos, tienen muchas citas. Y yo sé que a veces esto cansa, pero esto es para los que quieren profundizar. Y también citamos las fuentes para que vean que todo lo que se dice acá no es opinión personal, sino es enseñanza dogmática. Entonces, citamos las fuentes para que usted vaya al concilio, vaya al catecismo y se da cuenta que en cada concilio y en el catecismo también está plagado de citas de patrística y citas de la Santa Escritura. Entonces, para que vean toda la sinfonía, el cuadro completo. Aunque se vuelva un poco cansado mencionar tantas citas, creo que es necesario para que se dé cuenta que lo que estamos exponiendo no es mi opinión ni la opinión del padre Byron, sino es la santa doctrina de la Santa Iglesia Católica, el depósito de la fe, para quien nosotros trabajamos y servimos. No somos dueños del depósito de la fe, somos servidores. Y tanto el padre Byron como yo somos obedientes a la iglesia y nos doblegamos en obediencia a la iglesia, que es la que tiene la última palabra y la última interpretación sobre las palabras dichas. Entonces, hablábamos hace unos días sobre la primera de las connotaciones de la palabra infierno y citábamos el número 632 del Catecismo de la Iglesia Católica, que pertenece al magisterio y que nos decía que la palabra infierno, dice, es el primer sentido que la predicación apostólica le daba, era el descenso
de Cristo al Sheol, Hades, es decir, a la morada de los muertos. Pero ya al decirnos que este es el primer sentido, implícitamente nos estaba diciendo que había otro sentido más, hay otro sentido más. Ya en el video pasado mencionábamos que en el sentido pleno, en el sentido estricto, infierno se aplica al lugar de los muertos, a Sheol o al Hades, que era el estado, lugar donde estaban expectantes todos los seres humanos que habían muerto antes de la encarnación. Entonces, ese es el primer sentido y el sentido estricto de la palabra infierno. Pero vamos a ver que también la Santa Doctrina reconoce otro sentido, que le podríamos llamar el sentido amplio. Y lo encontramos en el Catecismo también en los numerales 1033 y siguiente. Entonces, voy a leerlo. Dice así, el infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna plenamente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos, perdón, separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido y acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y aquí viene la parte importante, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión de Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y el numeral del catecismo pone la palabra infierno entre comillas. Con esto indica que esto es un sentido amplio, el sentido amplio de la palabra infierno. Ahora el numeral 1034 expone ya de manera técnica lo que ya yo me había adelantado hace unos días exponiéndoles, y nos dice cómo habla las Sagradas Escrituras sobre este estado de condenación. Porque aquí estamos hablando de un segundo sentido, infierno como condenación. Y nos dice el numeral 1034, Jesús habla con frecuencia de Gehenna y de fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsen creer y convertirse. Entonces, estamos viendo efectivamente cómo en la Sagrada Escritura no se utiliza la palabra infierno para referirse a la condenación. Sin embargo, la doctrina católica y el sensus fidei, es decir, el sentido de los fieles católicos, sí lo ha usado palabra infierno en el sentido de condenación. Pero aquí ya vamos a hacer la primera precisación. Aunque le llamamos infierno al Gehenna, al Hades, a las regiones inferiores, al lugar de los muertos, y también le llamamos infierno de manera amplia al estado de condenación eterna al que irán los que rechacen la salvación de Dios, no podemos confundir las dos realidades. Son dos realidades diferentes. Una es el lugar de los muertos y otro es el lugar estado de condenación. Ambas designadas con la palabra infierno. La primera de manera estricta, la segunda de manera amplia. Entonces no podemos aquí sacar conclusiones erradas. No son dos infiernos. No, aquí lo que tenemos es un problema semántico. Es la aplicación de un concepto para dos realidades que son diferentes. Una, el estado donde estaban los difuntos antes de la encarnación, y otra, el estado, lugar donde van a estar los hombres y los ángeles condenados. Entonces son dos realidades diferentes designadas con la misma palabra.
creo que una vez más, por eso interesante la interpretación que hace el pintor de este icono que tengo a mis espaldas, que presenta el infierno con cuevas, con dos cuevas. No sé si se ve bien, pero de una que es más grande están saliendo los justos. Ustedes ven que los justos, sabemos que son justos porque tienen ese halo de luz sobre sus cabezas. Y en cambio de la otra, nadie sale. Ahí están los diablillos, bastante feos y bastante irónica la pintura. Dan risa y son de diferentes colores. Entonces nos habla de esta doble aplicación del concepto infierno. Una para el Sheol, Hades, y la otra para el lugar de condenación. Ahora bien, busqué una versión más actualizada del Enchiridion Symbolorum, del compendio de los dogmas de la Iglesia Católica, y encontré que hay enseñanza dogmática que afirma esto mismo que acaba de afirmar el Catecismo de la Iglesia Católica, y me refiero al Tetzinger 4657. Entonces, el que quiere formarse puede buscar el texto. Aquí se lo voy a leer yo un momentito para publicarlo. Dice así: estamos hablando de la carta para la congregación de la doctrina de la fe, escrita por y firmada por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tiene como título en latín Receptores Episcoporum Synodi, fechada el 17 de mayo de 1979. Y nos vamos al numeral 7, es una carta dedicada a todos los obispos, dice así el numeral. La Iglesia, en una línea de fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo. Ella cree en el castigo eterno que espera al pecador que será privado de la visión de Dios y en la repercusión de esta pena a todo su ser. Cree, por último, para los elegidos, en una eventual purificación previa a la visión divina. Aquí se está refiriendo al purgatorio. Del todo diversa, sin embargo, del castigo de los condenados. Esto es lo que entiende la Iglesia cuando habla del infierno y del purgatorio. Y esto es enseñanza dogmática. Entonces, repito, es el Detzinger 4657. Entonces, aquí ya de manera dogmática, la Iglesia define que también se usa la palabra infierno refiriéndose al castigo de los condenados. Entonces, infierno igual castigo de los condenados. Entonces, aquí ya tenemos bien claro los dos sentidos o las dos acepciones con las que el depósito de la fe usa la palabra infierno. Reitero, hasta el cansancio. La primera, como lugar de los muertos, Sheol o Hades, lugar, estado de los que estaban muertos antes de la encarnación de Cristo. Y la segunda acepción, infierno como condenación, es decir, lugar, estado en el que van a estar y están ya algunos que no han aceptado la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Una misma palabra, dos significados, dos acepciones diferentes. No sé, padre, si tiene alguna precisación. Está claro, ¿no? Sencillamente, quizá, no sé si solamente retomar o recalcar lo mismo, ¿no? Que siempre se tenga ese doble concepto. Quizá para mí personalmente a veces me ayuda, o me ayudó quizá en el principio también para entender esto y para lograr distinguir, ¿no? Es que, por ejemplo, en el credo decimos descendió a los infiernos y lo decimos como en plural, ¿no? Entonces, ahí es como una forma para entender a lo que se refiere la primera acepción de infierno, ¿no? Cuando se dice infiernos, ¿no? Descenso, ¿no? Y la otra cuando ya decimos infierno en singular, entonces
A mí me sirve para hacerme la idea y el ejercicio mental de que cuando es plural, esta primera acepción, ¿no? De el Sheol o lo que hace referencia justamente al descenso de Jesús a sacar las almas de los justos, y cuando digo infierno, en cambio ya estamos hablando de lo que pasó después, ¿no? Este lugar que ya se ha convertido en un lugar, digamos, donde solamente ya van los que han muerto y están en estado de condenación, ¿no? Básicamente, así, digamos, yo lo entiendo también interiormente, ¿no? Y es siempre aclarar que la revelación es misterio. Revelación se dice apocaleo, y que significa quitar el velo, pero también significa volver a poner el velo. Entonces nos revela lo esencial, pero no nos revela datos por curiosidad, porque automáticamente alguno podría decir, bueno, ¿será el mismo lugar estado o usará Dios para castigo lo que antes era el Hades y el Sheol? Esto no lo podemos saber y podríamos plantearlo como hipótesis teológica, pero no como doctrina. Entonces, desgraciadamente, Dios no nos reveló cosas para curiosidad, para saciar nuestra curiosidad intelectual. Entonces, nosotros predicamos de lo que estamos seguros y la tradición que hemos recibido de Cristo y de los apóstoles y de la Santa Madre Iglesia a lo largo de estos 2000 años. No podemos decir más. Ya le tocará a los teólogos proponer hipótesis teológicas, pero también las hipótesis teológicas no son materia de fe, no son vinculantes, sino son exploraciones. Y esto es lícito hacerlo siempre y cuando no contradigan la doctrina ya dicha y fijada. Si alguien dice algo que está en abierta contradicción a lo ya fijado, pues lo que tiene que hacer es doblegarse en obediencia de fe a el depósito y decir, me he equivocado. Por cierto, esto no es nada malo ni ninguna vergüenza. Al contrario, es de hombres sabios reconocer que uno se ha equivocado y doblegarse y obsequiar la voluntad y la inteligencia al depósito de la fe, y si hay que corregir algo, pues corregirlo. Esto no minimiza a nadie, más bien habla de la grandeza. Somos seres humanos falibles, entonces todos nos podemos equivocar hasta de buena fe. Por lo tanto, a todos los hermanos que nos están viendo, si han detectado ya en lo expuesto que hay puntos de la fe que cada uno de ustedes tenía que están en contraste con lo que la iglesia dice, bueno, hagan el obsequio de su voluntad en obediencia de fe a la doctrina y empiecen ahora a predicar, a profundizar la santa doctrina. Si siguen este camino, no se van a perder. Excelente, excelente. Ujú. Seguimos adelante. Entonces, vamos a repetir algunas cosas que ya dijimos la vez pasada. Hoy vamos a hablar específicamente de la segunda acepción, de el infierno como condenación. El número uno, hay uno de los concilios que habla de esta condenación como un lugar y un estado. Y me refiero al Detzinger 2626. Entonces pone en latín locum illut et statum medium. Así dice en latín, que significa en español lugar y estado intermedio. Entonces se puede hablar eh, del infierno como estado de condenación, tanto como un estado intermedio, y también como un lugar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque sabemos que al final de los tiempos, en la parucía, cuando Cristo vuelva por segunda vez y se reintegren totalmente las almas y los cuerpos de los difuntos, entonces el gozo del cielo o la participación en el infierno será no solo anímica, es decir, no solo con el alma, sino también corporal. Entonces, ahí es donde nuestra inteligencia y nuestra lógica nos dice, bueno, si tengo cuerpo y alma ya unidos sustancialmente de nuevo, entonces para poder participar tiene que haber un ubi, se dice en latín, o sea, tiene que haber ubicidad, es decir, yo que soy espacio, que soy materia y que necesito espacialidad, tengo que estar en un lugar.
Pero atención, todo esto es el lenguaje, aunque está puesto en un dogma, no deja de ser un lenguaje de lo que poco o casi nada conocemos, porque en realidad no sabemos, ya cuando nuestros cuerpos sean glorificados o condenados, no sabemos cómo va a ser esa realidad y si vamos a tener la misma relación espacio-materia que llamamos lugar, como la tenemos ahora, en el futuro, sea tanto en el cielo como en el infierno. Entonces, hablamos de lugar en sentido amplio, porque son realidades que nuestra inteligencia no logra entender. Entonces, el infierno, estado de condenación, se puede hablar de él como un estado o un lugar. Quizá Eh, solamente para resaltar, porque quizá aquí alguna persona ha recibido también clases de escatología conmigo, por allí en un curso que tengo, ¿no? Y allí para ellos recordarles, ¿no? Es lo que se conoce allí como escatología intermedia, ¿no? Es decir, que viene el juicio particular y ya, si hay un condenado, va al infierno, pero hasta que llegue el juicio universal, esta condenación también se le conoce como escatología intermedia porque está entre el juicio universal y el juicio particular, ¿no? Entonces también como para que ellos lo entiendan más y también las personas que quizá recién escuchan este término infierno en el sentido intermedio, hace justo referencia a que está como entre el juicio particular y el juicio universal. Pero hay que entender, y seguramente el fray Claudio lo va a resaltar, ¿no? Que no significa que porque sea intermedio hay como una especie de esperanza de que van a salir de allí, ¿no? Sino que ya es un estado definitivo, ¿no? Definitivo de condenación según nos enseña la Iglesia Católica, ¿no? Aun cuando se le pueda llamar, en ese sentido mencionado hace un momento, intermedio, ¿no? Por lo que se ha dicho al respecto del juicio particular y el universal. Perfecto, padre, y completamos. Toda persona cuando muere se fija axiológicamente. Esto es importante. Esta palabra axiología viene de axios, que significa valor, y logos, tratado. Axiología es la parte de la moral que trata y que sobre el valor de las obras, sobre la moral. Entonces, cuando uno se muere, se fija en la bondad o en la maldad. Y la muerte es para nosotros el fin del kairos, del tiempo oportuno de salvación. Y por eso aprovecho para hacer un llamado. Esto que estamos viendo no es solo información intelectual, sino también tiene un objetivo espiritual y moral. Porque viendo estas realidades, caemos en la cuenta que cualquiera de nosotros no ha llegado a la meta, como decía San Pablo. Nosotros mismos, Padre Byron, guiando a los otros hacia la meta, como dice San Pablo, nos podemos quedar descalificados. Entonces urge estar con Cristo, urge vivir en gracia, perseverar en la gracia y morir en la gracia. Sabemos que el que muere con el perdón de las penas eternas y con la purificación de las penas temporales, entonces va al estado intermedio del cielo. Se llama intermedio, ¿por qué? Porque es participación anímica. En cambio, si yo muero con el perdón de las penas eternas, pero sin purificación de las penas temporales, entonces pasaría al estado intermedio llamado purgatorio, donde tendré que purificarme, pero el que va a purificarse sí tiene la esperanza de llegar al cielo y tiene lo que se llama ya una participación de bienaventuranza en esperanza, pero tiene que purificarse y hasta que sea santo va a entrar en la plena comunión de los santos. Finalmente, el que muere y no y murió sin el perdón de las penas eternas y sin purificación de las penas temporales, entonces va al estado intermedio llamado infierno. Ahora, como ya lo dijo el padre Byron, y recalco, no es que el cielo intermedio sea diferente al cielo final después de la segunda venida de Cristo, cuando ya se me integre a mi alma el cuerpo, ni tampoco el infierno intermedio,
es una realidad diferente al infierno final, cuando también a los condenados después de la resurrección universal vayan en cuerpo y alma al infierno, estado de condenación. Porque alguno podría pensar son dos estados diferentes. Es decir, el infierno intermedio es diferente al infierno final. Y alguno podría decir, del infierno intermedio sí se sale y del infierno final no. No, esto sería una herejía, porque es el mismo infierno. Nosotros hablamos de entrar y salir, pero son estados. El que cae en ese estado de infierno intermedio ya está en el estado de condenación eterna. Y esto es lo que quería recalcar. Este estado, bueno, los tres estados intermedios son inmediatos. Específicamente el estado de condenación, el que muere sin el perdón de las penas eternas y sin la purificación de las penas temporales, baja, entre comillas, al infierno, estado de condenación, y esto lo afirma el Detzinger en el 858 y en el 1002. Entonces es inmediata. Ahora, hablamos de bajar, pero acuérdense que es el alma. El alma no tiene movimiento espacial, entonces no baja ni sube. De hecho, volvemos a recalcar lo que ya dijimos la vez pasada. No es que el cielo esté arriba y el infierno esté abajo. Estos son maneras simbólicas de hablar, porque se nos hace muy fácil relacionar el bien con lo alto y el mal con lo bajo. Pero un alma que no tiene materialidad, que no tiene desplazamiento, o sea, lo que va es al estado de condenación, llamado infierno. Decimos que desciende para hacer hincapié en que hay un estado peyorativo, es decir, un estado de desgracia, al cual le llamamos condenación o castigo eterno. Entonces, hay inmediatez. Y también esto nos da pie para hablar de que el juicio de las almas, o el juicio personal, del que ya habló el padre Byron, también es inmediato. No tenemos que imaginarnos el juicio al estilo Tres Patines. No, es inmediato. Por cierto, el numeral del catecismo que ya leímos usa una palabra interesante. El 1033 del catecismo habla de autoexclusión. Interesante, autoexclusión. Entonces da la idea como de el concepto de justicia inmanente, como que yo mismo voy a saber a dónde tengo que ir. ¿Por qué? Porque voy a tener plena claridad de mis obras, si son obras conforme a Jesucristo o contrarias a Jesucristo. Si son a favor, obviamente al cielo. Si son contrarias, obviamente al infierno. Si morí en gracia, pero sin purificación, entonces al estado de purga. Entonces, inmediatez. Entonces, ahora vamos a hablar de esta característica que ya mencionó también el padre Byron. Es un estado eterno, perpetuo o definitivo. Y esto lo menciona el Detzinger en cantidad de numerales. Papel y lápiz, porque aquí hay un montón de números. Queda bien claro. En el número 72, en el número 76, en el número 212, en el número 342, en el número 443, en el número 485, en el número 574, 575, 596, 780, 801, 839, 1351 y 4557. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 momentos en la historia de la iglesia donde la iglesia afirma que el infierno como castigo eterno es, valga la redundancia, eterno, perpetuo, es decir, definitivo. El que entra
no sale. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Y el que diga otra cosa, el que diga que puede sacar, ya lo vamos a ver, almas condenadas, anatema, sea anatema. Y el que diga que puede sacar ángeles caídos, o demonios, o espíritus inmundos, anatema. El infierno, estado de condenación, es eterno, perpetuo y definitivo. No sé, padre, si quiere comentar algo o agregar. No, creo que está muy claro, ¿no? Esto, inclusive pienso que muchas personas lo tienen también como noción, digo, o sea, es claro, es lo que siempre se ha predicado, pero hermanos, nosotros enfatizamos esto porque hay algunos movimientos o algunos círculos católicos donde están hablando lamentablemente de que se puede salir del infierno hasta que llegue el juicio universal o que se puede, yo qué sé, celebrar o hacer sacrificios por almas condenadas para que puedan en algún momento arrepentirse y salir de allí, o inclusive darles sacramentos y cosas por el estilo. Para quien sabe un poquito de la doctrina, eso está claro, ¿no? O sea, eso está mal, ¿no? Pero sabemos que hay personas que también no están muy bien, por un lado, en el conocimiento, es decir, que quizás nunca escucharon esto y se dejan confundir, o segundo, hay personas que tienen la noción, pero que luego no saben cómo argumentar. Y entonces cuando se dan ya los argumentos, la cosa está muy, pero muy clara para que no se dejen confundir por esas doctrinas totalmente heréticas, ¿no? Alguno dirá, la iglesia dice que es castigo eterno, perpetuo y definitivo, pero afirmar algo no significa negar lo contrario. Pero en este caso la iglesia tiene un concilio donde sí dice explícitamente que el infierno no es temporal y que no tiene fin. Y este es el sínodo de Constantinopla, que fue llevado a cabo en el año 543, en donde el emperador Justiniano le escribe al patriarca Menas de Constantinopla, ¿verdad? Porque había monjes en Jerusalén que difundían las enseñanzas de Orígenes. Entonces, voy a leerlo porque es un concilio importantísimo sobre el que después volveremos también. Dice así el número 7 de este sínodo de Constantinopla. Dice, si alguno dice o siente que Cristo el Señor ha de ser crucificado en el siglo venidero por la salvación de los demonios, como lo fue por la de los hombres, sea anatema. Después vamos a volver sobre el tema, entonces no lo explico ahorita. Dice el número 8. Si alguno dice o siente, atención, que estamos hablando de dos realidades, la intelectual y la emotiva, porque alguno dice que siente en su corazón, no intelectualmente. Bueno, el concilio pone estas dos realidades humanas, la intelectual y la emotiva. Dice, si alguno dice o siente que el poder de Dios es limitado y que solo obró en la creación cuanto pudo abarcar y pensar, o que las criaturas son coeternas a Dios, sea anatema. Y aquí también estos herejes decían que el ser humano y que toda la creación fue creada eh, por emanación de la sustancia misma de Dios. Es lo que se llama el panteísmo. Entonces, si yo soy creado a partir de la sustancia de Dios, quiere decir que yo soy una degradación de Dios, pero al final de cuentas soy divino. Y esto es una herejía. Esto es lo que predica el gnosticismo todavía hoy día, despertar la divinidad que hay en mí y toda la creación. Algunas corrientes, hasta ecologistas, también divinizan el cosmos, y esto es herejía. No, acordémonos que la visión cristiana, católica, ortodoxa es: Dios creó todo de la nada, no a partir de su propia sustancia. Y ahora sí, vamos al punto que nos interesa, el número 9. Dice, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. Entonces aquí quiero recalcar que el concilio afirma la no temporalidad
y la definitividad, es decir, no tiene fin. Una vez que se entra inmediatamente en el estado de condenación que llamamos de manera amplia infierno, de ahí no se sale. Y el infierno intermedio es el mismo infierno final. La diferencia es que el infierno intermedio es participación anímica únicamente del infierno. Y el infierno final es participación integral, sustancial del cuerpo y del alma, en el caso de los hombres y en el caso de los demonios, del espíritu angélico completo. Entonces, no hay temporalidad en el infierno, no se sale del infierno como estado intermedio ni como realidad final después de la parucía y del juicio universal. ¿Algún comentario, padre? Solo por si las personas escuchan el término ortodoxo, ¿no? No se está hablando aquí de la iglesia ortodoxa, ¿no? Sino más bien en cuanto a la recta doctrina, ¿no? A la recta doctrina, básicamente, ¿no? Y segundo, en el sentido etimológico de la palabra y lo que significa, ¿no? Ortodoxia. Y segundo, al respecto del infierno intermedio como estado anímico, cuando se dice anímico se refiere a que está en alma, ¿no? En un estado del alma, ¿no? Entonces, para entenderlo, porque quizá alguno se pierde un poquito, ¿no? Estado anímico no es el estado de ánimo en el sentido de que estoy alegre, soy triste, ¿no? Sino que en el alma se está en el infierno y ya esta condenación es eterna. Pero luego, cuando ya sea el juicio universal, será una condenación no solo en el alma, sino también en ese cuerpo resucitado para la maldición, ¿no? Que es lo que ya luego será la condenación, como ha dicho el Padre, integral, todo el ser, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, de una condenación eterna. Básicamente eso, ¿no? Puede continuar, Fray Claudio. Recuerden siempre estos conceptos que tenemos sí, en el uso diario como ortodoncia, que es el que me endereza los dientes torcidos. Orto significa recto, derecho, ¿verdad? O ortopédico, el que me pone los pies rectos, porque tengo los pies torcidos. Entonces, ortodoxia significa recta doctrina. Y heterodoxia significa, heteros significa desviada, torcida doctrina. Entonces, precisamente todo esto que estamos predicando hoy es ortodoxia, es dogma, es vinculante, es obligatorio para todo el que se dice y ha abrazado la fe católica creer todo esto, porque son concilios dogmáticos. Aquí no hay opinión que valga, aquí lo que vale es obediencia de la fe y me doblego ante el depósito de la fe. Y por cierto, Padre Byron, ¿usted siente que todo lo que la iglesia dice es incoherente o ilógico? Por supuesto que no. Es lo más, para mí, intelectualmente hablando, es como música que deleita, ¿no? Está todo bien armonizado y la fe es tan racional y tan lógica, ¿no? Evidentemente es inabarcable en su profundidad, en su elevación, ¿no? Pero esto que nos da de inclusive el mismo misterio siempre es inteligible, ¿no? Y es racionalmente satisfactorio para nuestra inteligencia, ¿no? Es como, ah, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Y por eso es como música armónica, ¿no? Hermoso. Así es, se da un fenómeno cuando uno ya conoce algo del depósito de la fe, se va creando lo que el padre Byron mencionó al inicio, el sentido católico, el sensus católico. Entonces es como un sentido, es decir, algo que cuando entro en un grupo eclesial y empiezo a escuchar la predicación, sin yo conocerlo todo ni haberlo estudiado todo, porque nadie conoce todo lo que hay que saber sobre Cristo, esto es imposible, pero el sentido católico que ya tengo me dice, ah, esto es armónico, esto huele bien, siento que todo está conforme a la fe, pero de la misma manera, cuando yo entro en un grupo y empiezo a escuchar cosas o a ver prácticas, aún sin saber a ciencia cierta qué es lo que está mal, ya mi mente, mi fe y mi corazón me ponen alerta y me dicen, aquí hay algo torcido.
Es el sentido católico el que te preserva. Y también muchas veces el ángel de la guarda, el que te dice, peligro, atención, ojo, que están predicando cosas torcidas. Acuérdense que no solo hay doctrinas torcidas, de doctrinas torcidas caigo en prácticas torcidas. Entonces, ortodoxia produce ortopraxis, recta doctrina produce recta práctica. En cambio, heterodoxia, doctrina torcida, produce heteropraxis, produce prácticas torcidas. Por eso es muy importante tener las ideas claras según el depósito de la fe. Vamos entonces adelante. Entonces es eterno, no es temporal y es instantáneo. Como lo afirmaba el 1033 del Catecismo de la Iglesia Católica, los concilios también le llaman no solo infierno, sino también Gehenna. Y esto lo encontramos en el Tetzinger 780 y 839. Gehenna, ya lo expliqué la vez pasada, pero lo vuelvo a explicar, es el Ge-Hinnom, es el valle que se encuentra al noroeste de la ciudad santa, Jerusalén, y que era un lugar donde se botaban animales muertos, basura, inclusive había algunos altares a dioses paganos, por ejemplo, el dios de los fenicios. Entonces, los padres de la iglesia toman esta imagen del Gehenna, el botadero de basura, de ese lugar que pasaba siempre en llamas, putrefacto y hediondo, como uno de los sinónimos del infierno, estado de condenación. Esto por si acaso lo encuentran por ahí. Gehenna, eterno, es también sinónimo de infierno eterno o condenación eterna. Entonces sigamos más adelante. Este infierno, estado de condenación, es para hombres y para demonios. Es decir, hombres condenados y ángeles caídos. Esto lo encontramos en el Detzinger 409, 410, 411 y en el 135. Ok, hacemos, subrayamos que es perpetuo, eterno y definitivo, es decir, no se sale. Y ya leímos cómo en este concilio donde se predicó la apocatástasis, que es esta idea de reintegración final de los impíos y de los demonios, pues se decía también que al final Cristo va a ser crucificado por los demonios. Entonces, el sínodo de Constantinopla del 543 condena esto. Cristo, cuando vuelva por segunda vez, no va a morir por los demonios, no va a ser crucificado por los demonios. Esto es una idea inventada y es una herejía. También el mismo sínodo de Constantinopla condena la idea de que al final se va a dar la apocatástasis o la reintegración al estado original, tanto de los impíos como de los demonios. Esto es imposible. El ser humano que está en estado de condenación, de la condenación no sale. El ángel que cayó en estado de condenación, de la condenación no sale. Vayamos más adelante. Y hay que aclarar también que nadie está predestinado para el mal, porque hubo concilios, especialmente en referencia a grupos del siglo XVI como los calvinistas, que afirmaban que había gente que estaba predestinada para el mal y que por lo tanto, como estaba predestinada para el mal, también estaba predestinada para la condenación. La iglesia dijo, nadie está predestinado para el mal. Y aquí hacemos hincapié, acuérdense que Dios hizo a toda la creación buena. Esto se llama ontología positiva. Es decir, Dios cuando hizo todas las cosas, las hizo con la impronta de su ser. Y Dios es el sumo bien, el bien total, Señor, Dios vivo y verdadero. Entonces nadie es malo por naturaleza, ni nada es malo por naturaleza. Entonces nadie está predestinado para el mal y nadie está predestinado para el infierno. Y si alguno dice que alguien está predestinado para el mal, también sea anatema. El ser humano y hasta los ángeles son ontológicamente buenos. Por cierto, padre, viera cómo le duele al espíritu del mal recordarle
que él es un ángel y que tiene vestigios de la bondad ontológica original. Yo el otro día Justamente, pensaba en todos los sentidos en que se usa la palabra fuego, porque se usa fuego como el fuego de Dios, el de la zarza ardiente, pero se usa el fuego también como símbolo de purificación para los del purgatorio, pero se usa el fuego también como estado de condenación y de sufrimiento eterno. Entonces, esta bondad ontológica, recordársela al demonio, para él es el infierno, y cuando uno se lo recuerda, grita como si le estuviera quemando. Por eso menciono mm, las llamas. es interesante que también San Juan de la Cruz habla al respecto en su obra. Ahora no recuerdo en qué libro específicamente, pero yo recuerdo haber leído cuando pasé todas las horas completas de él, ¿no? Y él dice que hay un único bien de los demonios o los condenados, ¿no? Y es el ser mismo por haber sido creados por Dios y ese ser tener una impronta justamente de bondad. Y él veía eso como teólogo, ¿no? Veía en la vida el hecho de que todavía viven. Y ya que ha sido justamente una creación de Dios, esa impronta de que proceden de Dios, que es la vida, es lo que también se podría decir positivamente, el único bien que poseen, ¿no? Si de alguna manera se quiere explicar esto, ¿no? Así lo decía él, y en sentido negativo, pues también un sufrimiento tremendo por el hecho de tener esta humillación continua de saberse dependientes, ¿no? De esta vida, ¿no? Así es, el ser angelical y la naturaleza angelical que todavía conserva, aunque está viciada totalmente por el mal y en degradación continua, pero ontológicamente permanece el bien en el fondo. Entonces, recordarles esto y eso que usted dijo, padre, ¿usted no ha pensado alguna vez por qué Dios no destruyó a los demonios o a los condenados? Yo por ahí, justamente basándome en San Juan de la Cruz y con lo que he dicho anteriormente, eh, eh, tengo, digamos, mi idea, ¿no? Teológica, Hipótesis sí, teológica. al respecto, Aquí ¿no? ya no estamos hablando de doctrina, sino de hipótesis, porque Sí, esto sí. no fue revelado. Ujú. Pero es muy interesante ver también que el acto de amor de Dios que deja subsistir aún en autoexclusión o en pérdida total de la visión beatífica a seres humanos condenados y demonios, hasta ahí hay un acto de bondad de Dios, porque si hubiera sido Dios como nosotros, vengativo, los hubiera, así como los llamó en la nada a la existencia, así los hubiera mandado de la existencia a la nada, pero los deja existir. Entonces ahí está hasta el misterio de la bondad de Dios para toda criatura. Bueno, así lo dice el mismo Antiguo Testamento, lo juro por mi nombre que no volveré a castigar la creación. Es triste caer en la cuenta que de este infierno que estamos hablando es estado de autoexclusión para hombres y para demonios. Hoy, Señor, líbranos de este estado de condenación. No queremos autoexcluirnos. Vayamos a eso, precisamente, ya que mencionamos el fuego, tiene naturaleza ígnea. Ígnea significa de fuego y por eso los concilios usan palabras como fuego, llama y ardor. Ahora, recalcamos que no son llamas físicas, estamos hablando de un estado en donde en el infierno intermedio no hay fisicidad. En el infierno final sí, pero acuérdense que vamos a tener fisicidad con seres humanos, pero los ángeles son espíritus, no tienen fisicidad. Entonces, hablamos de fuego más en el sentido, como va a decir después Santo Tomás de Aquino, de la pena de sentido, es decir, de lo que se experimenta en ese estado de autoexclusión y de pérdida de la visión beatífica, que en el sentido de llamas físicas. Padre, yo me puse hoy en la mañana a filosofar sobre el amor. Cuando uno está con la persona amada, ese amor recrea y enamora, lo hace uno creer, y es el mismo amor. Cuando la persona amada está lejos de uno, se podría parecer esto a lo que decía el mismo Santo Tomás, a la pena que sienten los que están en la purificación, porque aman, pero están lejos
del ser amado. A esto le llamaba Santo Tomás pena de dilación. Pero atención, cuando la persona amada no me ama, entonces el amor se puede transformar en dolor y en odio. Entonces también el amor me puede quemar cuando no soy amado y me puede doler y me puede llevar hasta la autodestrucción. Entonces ahí podemos ver así de manera hipotética una imagen que nos puede hacer entender cómo es la experiencia de la persona y del ángel en cuanto al amor de Dios. El que está en plena comunión es un amor que lo hace arder y que lo hace brillar más en el caso de los ángeles, que lo hace ser amado en eterno y conocer cada vez más en el caso de los seres humanos. En el caso de los que están en purga, es un amor que purifica y que quita toda viruta de impureza. Pero en el caso de los que están en condenación, sea seres humanos o ángeles caídos, es un amor que quema. El verme excluido in eternum de ese amor debe ser dolorosísimo. Algo sentimos de eso cuando estamos en pecado mortal. Uno siente algo, una ruptura en el pecho y una necesidad de ponerme en comunión con Dios. Yo me atrevería a decir, Padre Byron, que es como la antesala del infierno. Ya, sí, sí. Hasta físicamente se siente algo. Ujú. Quizá también es lo Entonces, que se conoce como la pena de daño, ¿no? La pena de daño en el sentido de que es eterno y la no pena hay de daño es la exclusión. pena de sentir también. Es Ujú. otra forma de llamarle. Después se pone también Santo Tomás a hablar de cuál es la pena que sufren los que mueren solo con pecado original y no con pecado actual. Pero eso sería hilar muy fino y lo dejaremos para otro momento, meternos en aspectos metafísicos. Entonces, naturaleza ígnea está en el Detzinger 76, 135, 338, 342, 443, 839 y 2626. Fuego, llama, ardor en la condenación eterna o este estado llamado infierno. Y vamos también a entrar en un punto, aunque sea de manera superficial, y recalcar, porque en el pasado ya hubo algunas personas que se plantearon algo. Ciertamente Dios le dio a la iglesia y por la iglesia al obispo y por el obispo al presbítero la posibilidad de absolver penas eternas. Esto es uno de los frutos de la pasión. Y esto es lo que conocemos como uno de los medios ordinarios de santificación o de los sacramentos, de los 7 sacramentos fijados por el Concilio de Trento, llamado como penitencia o sacramento de la reconciliación. Entonces Dios le dio ese poder a la iglesia. Ahora, la pregunta y la hipótesis es, ¿tiene el poder la iglesia para absolver a condenados en el infierno? ¿Tiene el poder la iglesia para absolver a demonios? Es una pregunta que ya en el pasado algunos se hicieron. Y gracias a Dios tenemos también pues una definición dogmática. Y me estoy refiriendo al número 344 del Tetzinger, concretamente en el Sínodo de Roma, donde el Papa Gelasio primero emite un acta de absolución al hereje Miceno. Esta se dio el 13 de mayo del año 495. Estamos hablando del siglo V, a finales del siglo V. Imagínense que es una declaración dogmática bien antigua. Déjenme contarles un poquito la historia. Había en la iglesia de Constantinopla una herejía que se llamaba eutiquiana, que ponía en contradicción con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea afirmó que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Esto en griego se dice homoousios, es decir, de la misma sustancia. Sustancialmente el verbo es igual al Padre y obviamente también al Espíritu Santo.
Después esto en otro concilio se va también a aclarar. Pero en cambio, Eutiques, así se llamaba el hereje, dijo que no era de la misma sustancia, sino de sustancia similar. Entonces cambió ligeramente el concepto. Dijo que era homoiousios, ya no homoousios, sino homoiousios. Homoio significa similar, parecida, y fue condenado. Después vino otro hereje que se llamaba Acacio, que dijo, no, no, quitemos esa palabra sustancia y dejemos nada más que es homoios. El hijo es similar al padre. Esto era lo que se llamaba la herejía monofisista, los que predicaban que Jesús, aún encarnado, solo tenía una sola fisis, una sola naturaleza, es decir, que solo era Dios, y negaban la naturaleza humana de Jesucristo. Bueno, esto para dar el contexto general. Estando esta herejía en Constantinopla, el Papa Félix III manda a dos legados. Uno de ellos se llamaba Miceno, para que hablaran con estos herejes de Constantinopla, pero los herejes no crean que son personas tontas, no, hay que ser inteligente para ser hereje. Le lavaron el coco a Miceno y su compañero. Por cierto, Miceno y su compañero eran dos obispos que iban a llamarle la atención a la iglesia de Constantinopla, a los que estaban siguiendo la herejía eutiquiana o acaciana. Y le lavaron el coco y al final Miceno y compañía terminaron doblegándose a la postura herética de que Jesucristo es de una sustancia similar o simplemente similar al Padre. Entonces cayeron en la herejía. Volviendo a Roma, fueron excomulgados. Esto fue en el 483. Entonces, en el sínodo de Roma, el Papa Gelasio, años después, estamos hablando en el 495, acepta a Miceno. Miceno está arrepentido y le levanta la excomunión. Pero, atención, había muerto ya Acacio, el hereje. Acacio murió y no se retractó y no pidió perdón. Entonces el Papa en público hace una reflexión que qué lástima que Acacio no pidió perdón y que le es imposible a la Iglesia absolver los pecados y levantarle la excomunión a un difunto. Entonces es aquí donde viene la enseñanza dogmática, por cierto, muy importante para nosotros hoy, donde dice la doctrina que el poder que recibió la iglesia y por la iglesia los obispos y por los obispos los sacerdotes es únicamente terrenal, no ultraterrenal. Ningún sacerdote puede absolver pecados de difuntos condenados y mucho menos de demonios. Esto sí está totalmente fuera de toda óptica. Vamos a leer concretamente el texto para que les quede claro. Está en el 348 del Netzinger, repito, Sínodo de Roma, Papa Gelasio I, actas de absolución de Miceno, del 13 de mayo del año 495 después de Cristo. Dice así en esta reflexión que hace el Papa en voz alta y es dogmática. Por lo cual, en tanto que permitiéndolo el Señor, no son dadas posibilidades humanas, ofrezcámoslas a quienes desean los remedios, dejando al juicio divino todo lo que está por encima de la pequeña medida de nuestras facultades. Está aquí diciendo el Papa que lo que recibimos es limitado, son dones limitados y que podemos ofrecer únicamente lo que hemos recibido, nada más. Vayamos adelante, dice, no nos podrán achacar de remeter el daño de la prevaricación a los vivos. O sea, ofreciéndole los medios de arrepentimiento a los vivos, nadie se puede quejar con nosotros, porque Dios, cuando vivos, nos ofrece el perdón y la iglesia tiene la potestad para dar el perdón de los pecados y para levantar la excomunión. Sigamos adelante. Cosa que, concediéndolo Dios, es posible a la iglesia, es posible
el perdón a los vivos y es posible levantar la excomunión a los vivos. Pero aquí viene la herejía. Lo que piden, que concedemos, los que piden, perdón, que concedamos perdón también a los muertos, cosa que nos es claramente imposible. Y el Papa está diciendo y lamentándose, yo no tengo el poder de perdonar a Casio, que ya murió, y algunos por ahí me han preguntado que si los sacerdotes tenemos poder para absolver a difuntos y a demonios. El Papa dice que es imposible. Ahora dice el por qué. Dice, en efecto, habiendo dicho Jesucristo, cuanto atares sobre la tierra, en consecuencia, ha reservado no al juicio humano, sino al suyo, aquellos que consta que ya no están más sobre la tierra. Es decir, Jesús nos dijo lo que aten en la tierra. Y con esto aclarándonos que el poder que nos da es terrenal. El que está muerto ya no está sobre la tierra, está bajo la tierra, está en el ínferos. Y sigue adelante, hace una reflexión también eclesiológica. Y la iglesia no se atreve a atribuirse lo que ve que no ha sido concedido a los mismos beatos apóstoles, porque una es la situación de los vivos y otra es la situación de los difuntos. Entonces dice, lo que no recibieron ni siquiera los mismos apóstoles, que solo recibieron el poder de absolver en vida pecados y excomuniones, nosotros no lo podemos pretender y decir que ahora tenemos algo más que lo que tenían los apóstoles. Porque por ahí alguno puede decir que recibió un carisma nuevo y que tiene potestad para absolver pecados de almas condenadas y pecados de demonios. Entonces, aquí el concilio, el sínodo de Roma, del 495 está fijando dogmáticamente y también en perfecta consonancia con la palabra de Dios que la potestad de perdonar pecados es solo terrenal, no ultraterrenal. No podemos, desgraciadamente, perdonar difuntos, ni tampoco, mucho menos, perdonar demonios. Sí, eso, solo escucharlo suena tan descabellado, ¿no? El- que un sacerdote diga que puede hacer algo parecido a eso, ¿no? Así es, padre. También hay otro dato que más adelante, quizás en otro espacio, lo podemos mencionar en el concilio de Cartago del 393, en el tercer concilio de Cartago, también hay una formulación explícita que también dice que no es lícito darle la comunión a los muertos y que esto lo dejan claro para que no se le vaya a ocurrir en el futuro a alguno decir que también quiere bautizar un muerto. Ahora, es un concilio que hay que ponerlo entre paréntesis porque ha sido puesto en duda porque pertenece a una colección de decretales que se llama pseudo isidoriana y que parece que es una falsificación del siglo IX, porque parece que las actas de esos concilios se perdieron en parte. Pero sea verdadera o no, sea del siglo cuarto o sea una falsificación del siglo IX, lo más interesante de todo es que menciona que ya en el medio había personas que pretendían darle sacramentos a los muertos. No solo la absolución, sino también la comunión y también el bautismo. Y esto también lo cierra el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico dice que cuando uno va a bautizar a un niño recién nacido, si está muerto, ya no lo puede bautizar. Dice que si tiene dudas razonables de que todavía vive, le puede dar el bautismo por condición, pero implícitamente está diciendo no se puede bautizar un muerto. Para Así tanto es. no nos dio desgraciadamente poder Jesús. Y algunos pretenden bautizar almas de niños abortados, pretenden darle la comunión a los difuntos, absolverle los pecados, eh, pretenden también absolverle los pecados a los demonios, hasta hacen ceremonias para arrancar cachos, alas de murciélago, cola, pezuñas.
y al estilo Cantinflas, cuando baja al cielo le ponen alitas y coronita y lo mandan al purgatorio. Esto da risa, esto es ridículo, pero más allá de lo ridículo, es anatema, es contrario a la fe y es contrario a la lógica y contrario a la revelación. Entonces, hermanos, cuídense de estos grupos que predican estas cosas, porque de verdad que se están presentando como superapóstoles, pretendiendo recibir cosas, como dice el concilio, el sínodo, perdón, de Roma, que ni siquiera los apóstoles recibieron. Entonces, como ya les dije al inicio, alguien que predique cosas en contra de los dogmas ya fijados, aquí hay clara evidencia de que algo malo está pasando, o tiene problemas mentales, o tiene problemas preternaturales y está siendo afectado por el demonio, o es un estafador muy inteligente y está eh, haciendo negocio. Habría que ver, y ahí no nos metemos a hacer juicios. Cada quien le dará cuentas a Dios y a la iglesia. Pero usted, hermano, no se deje engañar. Así es. Muchas gracias, Fray Claudio, por todas las recomendaciones y también por hacer esta explicación tan detallada, ¿no? Yo también me he tomado el gusto de anotar aquí todos los numerales que nos ha pasado. También las personas que han estado presentes y que quizás se les escapó, ¿qué fue que dijo? Era 1400 o 400 o 1040. Entonces pueden retroceder el video y ahí ir anotando. Es muy importante, ¿no? No sé, Fray Claudio, si tiene algo más al respecto. Seguramente que sí. ¿Quiere? Hacemos un cierre general y Ujú. hacemos un repaso Muy solo ya bien. de ideas sin números de todo lo que expusimos la vez pasada y lo que expusimos hoy. Excelente. Y así también pueden tener al final entonces este resumen de todo lo que se ha visto. Con todo gusto le escuchamos. Ok, así podemos resumir entonces la enseñanza según el depósito de la fe sobre el infierno. Entonces, del infierno hablamos en dos sentidos. En el sentido estricto, como Sheol, Hades o lugar de los muertos. Y en el sentido amplio, como lugar de condenación, ¿verdad? Después de la encarnación de Cristo. Entonces, Cristo descendió a los infiernos, al Sheol, al Hades, al lugar de los muertos, para librar y sacar a los santos y a los píos, a los piadosos, no para sacar a los impíos, no se pueden sacar a los impíos el Sheol. No bajó para destruir el infierno Sheol o el infierno Hades. Esto es lo que los concilios dicen en cuanto al infierno como lugar, estado de los muertos antes de la encarnación de Jesucristo. La segunda connotación, el infierno como condenación. Entonces, también se usa la palabra infierno para referirse al estado de condenación, que es privación de la visión de Dios, autoexclusión y que repercute sobre todo el ser, alma y cuerpo en el caso del ser humano y en el ser angelical en el caso de los ángeles caídos, demonios o ángeles condenados. Es definitivo, es eterno, es perpetuo, no es temporal, no tiene fin. El que cae en el infierno, estado, lugar de condenación, no sale de él, es definitivo. También se le llama a este infierno, estado de condenación, Gehenna. Tiene naturaleza ígnea porque se habla de la pena de fuego, las llamas y el ardor que experimenta el que en él cae, perdón. Se puede hablar del infierno como condenación eterna, como un lugar y como un estado. A este lugar y estado se desciende inmediatamente después de la muerte, porque la muerte cierra el kairos, el tiempo oportuno de salvación, y fija axiológicamente al hombre, es decir, lo fija moralmente. El que muere en el bien queda fijado en el bien, el que muere en el mal queda fijado en el mal, y el que queda fijado en el mal va a la condenación eterna.
Este estado, lugar de condenación, es para hombres condenados y ángeles caídos o demonios. De él nadie sale. Cristo en el futuro no va a ser crucificado por los demonios, como lo fue en el pasado por nosotros los hombres. Tampoco en el futuro se va a dar la reintegración de impíos y demonios. No existe la apocatástasis. El ser humano y el demonio que entra en el infierno como estado de condenación, de él no sale y ahí permanecerá toda la eternidad. Y nadie está predestinado para el mal, por lo tanto, nadie está predestinado tampoco para la condenación. Así que, queridos hermanos, todavía estamos en el Kairos, todavía estamos corriendo y, como decimos popularmente los latinoamericanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, uniendo nuestros esfuerzos humanos a la gracia primera que recibimos de Dios, porque de Él es la iniciativa, y trabajando y colaborando con ella, porque la gracia trabaja sobre la naturaleza para llegar a la meta final, que es la participación en la vida intratrinitaria. A esto le llamamos cielo. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de la condenación. Eh, Algún día tendremos que hablar de lo que nos conviene y a lo que vamos y soñamos, a esta realidad hablada cielo. Muchas gracias, Fray Claudio, por este resumen. Queridos hermanos, estamos llegando entonces al final de este primer tema que se ha ampliado con Fray Claudio al respecto del infierno. Seguramente tendrán en los comentarios muchas preguntas y también quizá querrán hablar de ciertos temas concretos. Ustedes pueden ir dejando allí los temas o las preguntas y según eso podemos hacer también una especie de hallazgo del sentimiento común de los que están aquí preguntando para buscar otro tema específico y luego también poder compartirlo que sirva de mucho provecho. Muchas gracias, Fray Claudio. Estamos entonces terminando esta transmisión. Todos los hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes. Ahora regálenos su bendición y podemos despedirnos. Un abrazo para todos, Padre Byron. Gracias, ¿verdad? Vamos juntos en el mismo barco, la barca de Pedro, y trabajamos para el mismo reino de Dios. Y a todos los hermanos en Cristo, les deseo a todos la salvación y la santificación. Mira, el infierno es una realidad, el infierno existe. Hagamos todo lo necesario en cuanto a voluntad humana y en cuanto a apertura a la gracia para no caer en este deplorable y eterno estado de autoexclusión de la visión beatífica de la Santísima Trinidad. Dios no libre de caer en el infierno. Inclinen sus rostros para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Contento de haber compartido con ustedes lo que he recibido de Jesucristo y de los apóstoles. Aprovechenlo y sean buenos cristianos. Fray Claudio, muchas gracias. Queridos hermanos, cuídense mucho. Hasta pronto. Paz y bien.